Chile Vamos, lo comentábamos, suscribió una declaración propia de 7 puntos a propósito de los 50 años del golpe de Estado. Además, descartaron asistir al acto en La Moneda del próximo lunes 11 de septiembre. Vamos a profundizar en este tema. Para eso nos acompaña el senador y presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguana. Senador, como siempre, gracias por su tiempo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, ahora estamos en este minuto renovando el estado de excepción constitucional en la macrozona sur, cuestión que hemos acostumbrado a hacerla en los últimos meses, y justamente la idea es poder generar la tranquilidad o al menos las herramientas necesarias para perder lo que hoy día se ha señalado como una, yo diría, pérdida de capacidad de asombro que hoy día tiene Chile respecto a los actos de terrorismo que ocurren habitualmente en la macrozona sur. Así que eso está, noticia en desarrollo que está ocurriendo en este minuto. Sí, lo vamos a estar siguiendo, lo estamos siguiendo, por supuesto, y vamos a andar en ese tema, senador. Y déjame aprovechar eso, ese punto, que es un concepto o un principio, más que concepto, que se incluye en la declaración que suscribe Chile Vamos y que hace una diferencia con respecto a el compromiso de Santiago que levanta el gobierno. ¿Por qué se suma cuando la declaración apunta más bien a lo que es el tema democracia, violación de derechos humanos, en lo que es la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado? Bueno, hay tres elementos que son clave. Uno es relación con que todo marco democrático debe basarse en el respeto de los derechos de la persona humana y la condena a cualquier vulneración a esos derechos fundamentales. Pero también entendiendo que un Estado de Derecho que no condena la violencia, por supuesto que tenemos una dificultad. Y lo que nosotros hacemos alusión es que acá hubo una historia que sin lugar a dudas fue legitimando la violencia como método de acción política. Desde finales de los 60, donde el Congreso Termal del Partido Socialista valía la violencia como método de acción política, la conquista del poder, se va generando una pérdida de la convivencia en nuestro país, la convivencia política, la convivencia social, y eso lleva finalmente a un quiebre de las relaciones entre las instituciones. Recordar básicamente las resoluciones tanto de la Corte Suprema, también del propio Congreso Nacional, y donde los lazos institucionales se fueron quebrando, básicamente en lo que dice relación con el respeto de la Constitución, las leyes, y por tanto el Estado de Derecho, y por supuesto la condena a toda forma de violencia antes del 11 de septiembre del 73, después del 11 de septiembre del 73, cuando hay agentes del Estado, también lo hubo antes, también hubo agentes del Estado antes. Recordar incluso que 2 diputados del Partido Nacional fueron también objeto de tortura, me refiero a Maximiano Errázuriz y Juan Luis Ossa, entre el año 72. Y por eso les quiero señalar que efectivamente acá se requiere urgentemente entender que la violencia debe ser condenada antes, como causa basal, durante, por supuesto, el 11 de septiembre del 73 en adelante, y luego también la violencia hoy día. Senador. El crimen organizado, el terrorismo en la macrozona sur, la violencia del 18 de octubre del 2019 también debe ser condenada con fuerza. Y esas son las diferencias conceptuales con la declaración de Santiago, que es una declaración muy exigua, 4 puntos, es una declaración muy débil desde el punto de vista de poder asumir efectivamente una visión. Quizás fue muy general pensando en que pudiéramos sumarse más. Yo diría que ahora, muy por el contrario, de hecho, hacemos el llamado. Lo que se comenta, que justamente se trató de acoger lo que eran los planteamientos y la mirada desde la oposición en este caso. Era un borrador, hasta ahora un borrador, puede tener cambios de aquí al lunes, no lo sabemos, digamos. Pero nuestra declaración es mucho más sustantiva que la ¿Y por qué es mejor que la conmemoración de Santiago? Como lo dijo, cito al secretario general de su partido, Diego Chalper, supera con creces la declaración del gobierno. ¿Hay una competencia de declaraciones acá? ¿Llegamos a eso? No, muy por el contrario. La invitación, el emplazamiento, es que el presidente Boric se sume a esta declaración, acoge esta declaración. Y nosotros hemos dicho claramente que acá hay que ser cuidadosos con las historias oficiales. Y por eso nosotros hemos dicho que acá imponer historias oficiales las hacen los gobiernos totalitarios. Acá lo que se requiere es justamente empatizar con las víctimas, empatizar con las víctimas antes del 11 de septiembre del 73, después del 11 de septiembre del 73. Déjame hacer un punto ahí.
Déjame hacer un punto de que creo que es relevante también en este análisis que usted nos entrega y es bien completo en términos de ir desde el 60 hacia adelante. De hecho, desde la declaración que ustedes plantean como Chile Vamos, lo llevan hasta el tiempo actual. Aquí también hay un reconocimiento de los partidos de la época, por ejemplo, Renovación Nacional, en términos de que no se condenó la violencia durante la dictadura. Renovación Nacional surge como partido el año 87, desde el imperativo de la unidad que llamara Andrés Alamán y Juan Luis Ossa. Nuestro partido siempre condenó la violación a los derechos humanos. De hecho, Jarpa, y por eso yo también creo que las declaraciones del presidente nos ayudan, Jarpa fue clave. Jarpa pidió, y a lo mejor lo desconoce el presidente, y yo le voy a mandar el libro de la historia de RN que lanzamos hace unas semanas atrás. Fue Jarpa el que pidió el término al exilio. Fue Jarpa el que comenzó a dialogar con la oposición, con el grupo de los 8. Fue Jarpa el que pidió el adelantamiento de las elecciones parlamentarias. Claro, el presidente le critica cuando fue ministro del Interior antes de, digamos, entendiendo No, lo que sí, fue lo que ocurrió para que se informe adecuadamente el presidente. Él fue nombrado ministro del Interior días antes, pero ya estaba convocada justamente la protesta. Y básicamente se le dijo que asumiera después. No, él prefirió asumir y comenzó a partir de eso la corrección de los procedimientos. Y yo le quiero señalar que, a lo menos respecto de Sergio Onofre Jarpa, fue un hombre que fue clave para la apertura democrática y luego durante los gobiernos democráticos, particularmente el de el presidente Elwin, logró empujar al partido a la democracia de los acuerdos, inspirado en Andrés Alamán y él materializándolo fundamentalmente para sacar adelante la reforma tributaria y la reforma laboral, cuestión que fue reconocida por el propio presidente Elwin con posterioridad. Incluso el presidente Elwin estuvo en la sede del partido. Entonces, lo que quiero señalar es que la historia de Renovación Nacional comienza el año 87 con la apertura democrática. Ahora, yo creo que efectivamente acá todos aquellos que tuvieron algo que ver, me refiero, tuvieron algún cargo de responsabilidad, por supuesto que debieron haber denunciado con mucha más fuerza la vulneración de los derechos fundamentales. Y esto también lo digo como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Si ninguna vulneración a los derechos fundamentales tiene justificación alguna. Ninguna violación a los derechos humanos es tolerable. Y eso es venga de donde venga la las violencia. dos declaraciones queda bastante claro, digamos. Si uno quiere sacar la discusión y la forma más que el fondo es bastante compartido. Y ahí le quiero preguntar, senador Chaguán, en algún minuto en las conversaciones entre los partidos de Chile Vamos, ¿se vio la posibilidad de firmar este compromiso de Santiago, lanzando su propia declaración, pero firmando y adhiriéndose también al compromiso de Santiago, sin asistir, por ejemplo, al acto del lunes en La Moneda? Mira, tan importante como los textos, porque uno podrá sostener, y yo se lo digo, uno comparte el texto del Ejecutivo. Sí, claro. Yo lo veo muy positivo eso. Sí, claro. Sí. Y nosotros lo hacemos, de hecho, nuestra declaración no solamente está en contenido, sino igual que además lo en el último profundiza. párrafo, que eso también para un texto que puede ser histórico va a tener un punto más bien del presente contingente. Sí, así es. Además lo profundiza. Nosotros estamos preocupados por el clima que se está generando. Y yo diría que este es el tema más sensible, porque no solamente se trata de firmar un texto, sino que el contexto en el cual se firma. Y acá nosotros no estábamos disponibles, es la verdad y se lo quiero transmitir, no estábamos dispuestos a estar en una actividad donde hubiese homenajes a expresidentes de la República o que hubiese efectivamente, que no hubiesen garantía desde el punto de vista de aquellas personeros de centro derecha o de la oposición que fueran justamente a firmar, como tampoco respecto a entender que esta es una fecha en la cual tenemos que generar reflexión respecto del futuro. Y nosotros hemos visto que se ha estado tratando de instalar un clima más bien belicoso, un clima de agresividad. ¿Solamente es del gobierno y el oficialismo, no es de la oposición? Es que por lo menos Chile Vamos no estamos es que de la otra parte piensan lo contrario, entonces ahí desde el ciudadano, el jamón del sándwich, digamos, bueno, aquí la pelea es de todos con todos. No, a ver, nosotros queremos que este sea un acto de reflexión y por eso nuestro emplazamiento al gobierno, un emplazamiento amigable, es decirle, cuidemos que este 11 de septiembre no sea un 11 de septiembre donde tengamos que lamentar pérdida de vidas humanas,
que no tengamos que no tengamos que lamentar destrucción de la propiedad pública o privada, que no hayan carabineros lesionados. Y por eso yo quiero hacer un llamado al resto de los partidos políticos. Nosotros tenemos una responsabilidad como presidentes de partido, hacer un llamado a un 18 reflexivo, en paz. Un 11. Perdón, sí. Sí, no se preocupe, sí, también, eso también. Sí, también. Pero antes el 11. Asumemos, pero antes el 11, sí. Es Pero antes el 11, porque es una fecha demasiado importante y demasiado seria. Un 11 de septiembre pacífico, reflexivo. Un 11 de septiembre en que los compromisos con la democracia, con el respeto a los derechos humanos, con el no repetir las conductas del pasado, en que nunca más la política fracase, porque lo que pasó el 11 de septiembre del 73 es que la política fracasó. Mire, yo tenía 1 año y medio, y yo tenía 17 años para el plebiscito del 88. Tengo 52 años de edad. O sea, imagínense, hay toda una generación que se siente con una mochila, que ciertamente una mochila de la historia, y con un intento de establecer una verdad oficial respecto de hechos en los cuales no nos tocó vivir. Entonces, el llamado que queremos hacerle al presidente es que esté a la altura de hacer una convocatoria y que responda por el clima que va a ocurrir el 11 de septiembre. Y eso implica que acá se le dé todas las facultades a Carabineros. Las tiene. Todas las facultades a la PDI. Que además, y esperamos que actúen ellos muy legitimados. De hecho, hay un plan de seguridad implementado, 2.400 funcionarios de Carabineros. Y esperamos que actúen con todas las... A lo que voy, y con todo respeto lo digo, lo ponen en duda a priori. Entonces desde esa duda se genera una incertidumbre de la gente que dice, bueno, entonces algo va a quedar. No, lo que yo estamos pidiendo es que no me cabe la menor duda que el clima lo pone el presidente. Y cuando el presidente... O sea, el presidente y el Estado. El Estado. Sí, claro, pero usted entenderá que la posibilidad de acceder a un medio de comunicación como el de ustedes, o el resto de los medios de comunicación, el presidente sale al Patio de los Naranjos y le habla al país. Y le puede hablar por cadena nacional. Y por tanto, quien pone el ritmo del clima es justamente el presidente de la República. ¿Usted ha notado un cambio de ritmo por parte del presidente con respecto a las declaraciones de la última semana y lo que ha sido el transcurso y hasta reuniones, por ejemplo, con el expresidente Sebastián Piñera en La Moneda, sí, que claro. Si uno pensara hacia atrás en un debate televisivo justamente con el candidato Piñera, presidente, y candidato Boric, uno nunca hubiera pensado esto? ¿Ha notado un cambio en ese ritmo, en ese tono? Sí, por supuesto, y de hecho me ha tocado hablar reiteradas oportunidades con el presidente, tanto el que habla como también el resto de los presidentes de los partidos de la oposición, porque eso es parte de la democracia, de poder hablarnos, de poder disentir. Hablar no significa renunciar a nuestros principios, muy por el contrario. Hablar significa poner nuestros puntos de vista con respeto, porque uno le debe respeto a la figura presidencial. Y yo he visto también del presidente ese cambio de actitud, pero por eso yo quiero pedirle al presidente que hay que cuidar el clima del 11. Yo creo que es una mala señal que se anuncien cierres o eventualmente se establezcan eventualidades de cierres de penales. No se ha anunciado nada. No, pero el presidente dijo que no se anuncian, se hacen, y sí. Eso pasó en su minuto con el penal Cordillera también, el gobierno de Sebastián Piñera. Pero yo creo que una mala señal, si hoy día lo que hay que transmitir, hoy día más que nunca, pero a es que 50 no años, ha hecho una señal. Pues. Bueno, está bien. Pero le estoy señalando que cuando él dice que estas señales no se anuncian, sino... Yo pediría al presidente que vaya descartando, porque eso implica efectivamente ir avanzando en certidumbres, y eso le hace bien al país. Y yo creo que acá lo que se requiere es entender que el 11 debe ser una fecha para que nunca más la violencia, antes del 73, ni después del 73, ni el 18 de octubre del 2019, sea justificada por nadie. Y yo estoy preocupado, y se lo quiero plantear. ¿Por qué estoy preocupado? A mí me tocó advertir a través del lanzamiento de un libro, mi libro número 22, que se llamaba Chile, Sangre y Fuego, que lo lanzamos en abril del 2019 y donde advertíamos que iba a venir un quiebre institucional. Mientras otros decían que vivíamos en una especie de paraíso,
nosotros sosteníamos Una isla que venía... dijo un expresidente. Ahora. Bueno, sí, claro. Nosotros decíamos que acá venía un quiebre institucional. Porque además, no solamente porque esto es cíclico, ocurrió de las guerras de la independencia, luego la batalla de Ircay, luego la guerra civil del 91, luego la revolución del 24 con el gobierno de Marmaduke-Grop, luego la matanza del Seguro Obrero, que hace pocos días se conmemoró una fecha importante que pasó sin pena ni gloria. Luego el quiebre institucional del 73, el golpe de Estado. Y luego yo señalaba que efectivamente venía un quiebre institucional por varias señales que me preocupan. Primero, baja adhesión al régimen democrático en los estudiantes de educación primaria y secundaria. Dos, validación de la violencia como método de acción política. Y esos señales que fueron cultivos justamente para el 18 de octubre del 2019 se mantienen. Sí. Y en los días anteriores ha habido evasiones masivas de metro, ha habido destrucción en algunas estaciones de metro. Entonces quiero transmitir que la señal de la enfermedad no ha pasado. Y por eso es tan importante, más que las discusiones, más que la pelea, más que el enfrentamiento, acá se requiere pasar rápidamente al 12 de septiembre para abocarse justamente a los temas que realmente importan a los chilenos. La reforma a la salud, que estamos trabajando, el Comité Técnico va a sacar un informe esta semana, el viernes, para fortalecer FONASA, para hacernos cargo de la administración de la lista de espera y el cumplimiento de los fallos de la Corte Suprema respecto de las ISAPRES y lograr sacar adelante justamente una viabilidad de la provisión mixta en salud, sacar adelante la reforma a las pensiones, que más allá de los conflictos que se dan, nosotros estamos conversando con el gobierno, sí estamos conversando en una acción de 3+3 y donde efectivamente nuestra propuesta no solamente es que el 6% de aporte del empleador vaya a capitalización individual o avanzar en un seguro de longevidad, que el gobierno se abrió a estudiar. O sea, le quiero decir que eso está pasando, pero no le importan ni a los medios, porque el medio, no lo digo por TVN, lo digo en general, porque la concentración de las personas cuando ven la política está concentrada en el conflicto. Quiero decirles que a pesar de ese conflicto, se sigue avanzando en esta materia. Entonces le quiero decir, nosotros estamos pidiendo una alerta sanitaria en materia de cáncer. Tenemos 17.000 garantías explícitas en la oportunidad vencida. Entonces, bueno, esos son los temas que realmente importan. Esto también importa, por supuesto. 50 años del 11 de septiembre, por supuesto que importa. Pero lo otro le cambian la vida a las personas en el día a día. Y a eso debe estar dedicada la política fundamentalmente. Senador Francisco Chaguán, como siempre, muchas gracias por acompañarnos y conversar a esta hora, senador. No, muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego.